Hoy nos vamos a meter un poquito más profundo en teología, pero es necesario. Uno de los problemas que yo creo que tiene la iglesia es que la iglesia se olvidó que la iglesia es acerca de Dios, no acerca de ti. Y muchas veces venimos a la iglesia pensando que todo lo que tengo que escuchar tiene que ser algo que me beneficie, que me ayude, que me cambie. Y está bien, porque estamos necesitados, pero no hemos entendido que el cambio proviene en que tú aprendas de Dios y que no aprendas nada más de ti. O sea, tú ya sabes que estás roto, ¿sí o no? Ya sabes que tienes problemas, ya sabes que estás medio amargadón. Mira, chúpate, hasta sabes amargo, así como que agriosón, ¿no? Ya lo sabemos. Pero el gran problema es que muchos venimos a la iglesia esperando a que nos digan, dime algo de cómo arreglar mi matrimonio, dame los 3 pasos para arreglar mi matrimonio, dame los 5 pasos para arreglar a mis hijos, dame los 10 pasos para quitarle el trabajo a mi jefe y me lo quede yo. O sea, venimos queriendo recibir algo acerca de nosotros y tenemos que entender que la iglesia fue hecha para Él. La palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la iglesia y por eso quiero que hoy sigamos aprendiendo acerca de quién es Dios, acerca de cómo es Dios, acerca de sus atributos, acerca de su carácter. ¿Por qué? Porque al conocer quién es Dios, entiendes quién eres tú, entiendes qué posición tiene Dios delante de ti, qué posición tienes tú delante de Él, y entonces puedes acercarte a Él confiadamente, teniendo una fe firme, una fe sólida que no se quebrante. Muchas veces venimos a la iglesia y si hablaron algo que te tocó porque tienes problemas con tu abuelita, entonces dices, wow, qué increíble estuvo el servicio. Y realmente estuvo increíble porque se habló lo que tú querías oír, pero no lo que necesitabas oír. ¿Sí me voy explicando? Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que renovemos nuestra manera de mirarlo, de concebirlo, de entenderlo, de conocerlo. Dios quiere que cambiemos esa costumbre de la iglesia en donde vengo a que me ayuden, a que me bendigan. Sí, es parte de todo esto. Dios te bendice, Dios te quiere ayudar, Dios quiere cambiar tu matrimonio, quiere arreglar tu familia. Sí, todo eso es parte de lo que venimos a la iglesia, pero no es el fin. Tu final, la meta, el objetivo de la iglesia no es que te salves. La salvación es el comienzo. El motivo por el cual Dios puso evangelistas, pastores, maestros, apóstoles fue ¿para qué? Para que tú fueras transformado, para que tú puedas hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra manera de concebir la iglesia. ¿Están conmigo? Había un niño en la escuela que está haciendo un dibujo y de repente viene la maestra y le dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Y el niño dice, estoy dibujando a Dios. Y la maestra dice, oye, pero ¿cómo vas a dibujar a Dios si nadie ha visto a Dios? ¿Cómo tú puedes decir que vas a dibujar a Dios si nadie lo ha visto? Y el niño le dice, no te preocupes, después de que termine todos van a saber cómo es Dios. El problema que tenemos es que si yo ahorita les paso una hoja a todos ustedes y les digo, dibujen a Dios, cada uno de ustedes va a dibujar algo en base a la relación o la revelación de cómo ustedes conciben a Dios. Tú vas a decir, bueno, para mí es el pastor y vas a dibujar un pastor, ¿no? Con sus ovejitas. Otros van a mostrar abriendo el mar, ¿no? ¿Por qué? Porque es el poder, la creación, la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque es el Elohim, como lo vimos la semana pasada. Cada uno de ustedes va a tener algo, el doctor, el médico de médicos. Vamos a tener a Jesús, ¿no? Sanando a alguien. Independientemente, el problema de esto es que Dios en la Biblia nos dice que nadie debe hacer imágenes de Él. ¿Y saben por qué? Porque ninguna imagen, ningún dibujo cumple con la suficiencia o tiene, ¿verdad?, la capacidad de revelar quién es Dios en su totalidad. Por eso dice la Biblia que no nos hagamos imagen de hombre, ¿verdad?, o de animal, que vuele por los cielos o se arrastre por la tierra. Dice, no te hagas imagen de hombre y de mujer. ¿Por qué? Porque no sea que cuando los veas a ellos, les adores a ellos en vez de a mí. ¿Verdad? Mucha gente, muchas personas tienen sus imágenes y piensan que eso les revela a Dios y oran a ellos y les piden a ellos. Ese es un problema y Dios nos dice, no te hagas imagen. ¿Por qué? Porque no revelan quién verdaderamente es Dios. Dios dijo, no hay
imágenes. Una de las cosas que jamás Dios permitió fue eso, hacer imágenes. Y esa es la razón. Cualquier imagen que hiciéramos serían ideas escasas, fallidas, fracasos en nuestro intento de describir a Dios. La única forma en que podemos tener una certeza acerca de quién es Dios es cuando Él nos lo revela. La única certeza, la única forma, di conmigo, la única forma en que puedo tener una certeza de quién es Dios es cuando Él me lo revela. Cuando Él me lo revela, cuando Él me lo muestra, cuando Él lo hace. Y de hecho de eso te quiero hablar hoy. Hoy te quiero hablar del segundo nombre que vemos que aparece en la Biblia y es el nombre de Jehová. Jehová significa el Dios que se autorrevela. La semana pasada hablamos de Elohim, el Dios poderoso, el creador, ¿verdad? Hablamos de este Dios que trasciende, pero al mismo tiempo es inminente, aquel Dios que es personal, aquel Dios que viene, ¿verdad? Y cambia nuestras vidas. Hablamos de Elohim, pero hoy quiero que hablemos de Jehová. Es el nombre que Dios usa y es el nombre más usado en el Antiguo Testamento. Cuando se habla acerca de Dios, se menciona 6,823 veces y es el nombre favorito de Dios y es el nombre más famoso. De hecho, hay una religión que lo tiene, ¿verdad? Nosotros no somos una religión, somos ¿qué? Una iglesia que tenemos una relación personal con Dios. Jesús no vino a poner y a instituir religiones. Jesús vino a establecer una relación, a restituir la relación que estaba rota entre mi vida y el Padre. Tenemos que entender, como lo mencioné la semana pasada, que solamente decir Dios, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de Dios es muy vago. Hay muchas religiones que mencionan a Dios, pero no sabemos a qué se refieren o de qué Dios están hablando, porque es un término muy genérico. Y es por esto que a través de sus nombres, Dios nos clarifica su propia identidad. Si yo quiero llegar a conocer a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir a Él para que Él me revele quién es Él y entonces tenga la idea correcta acerca de mi Dios. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Éxodo capítulo 3, vemos a Moisés. Les voy a dar un resumen bien rápido del capítulo 3. En el capítulo 3 vemos a Moisés que fue enviado por Dios a hablar con el faraón y a decirle que dejara ir al pueblo de Israel. Moisés, debido a todo lo que había pasado, había matado a un egipcio, había huido, había estado en el desierto, el faraón lo perseguía, ¿verdad? Querían matarlo, querían hacerle todas estas cosas. Y debido a todo lo que había vivido Moisés, realmente podemos concluir que Moisés era tartamudo aún en ese momento, que Moisés tenía una autoestima muy baja, era muy inseguro. Yo no sé cuántos de aquí nosotros tenemos autoestima baja o somos inseguros, ¿verdad? En algunas cosas podemos, ¿verdad?, ser muy seguros, pero hay otras cosas que tú te achicas, que dices, ay, no puedo aquí, o te da miedo, te da temor. Ese era Moisés. Debido a lo que había vivido, él se había convertido en una persona insegura. Moisés cometió grandes errores, ¿verdad? Y de hecho, comete este asesinato. Después de ser el hijo del faraón, después de pasar su vida en el palacio, se redujo a ser un pastor de ovejas. Imagínense, todo esto fue el fruto de sus errores y de sus pecados. Después de haber estado encumbrados de ser hijo de faraón, de estar en el palacio, de tener lo mejor, estar ahí, es relegado, es movido y esto trajo inseguridad. Después de 40 años de que Moisés sale de Egipto, Dios le da la orden y le dice, quiero que vayas a hablar con el faraón para que le pidas o le ordenes que deje ir a mi pueblo. Era una tarea bastante intimidante. Considerando la persona que era Moisés, es una tarea muy intimidante. Dices, bueno, es que ¿cómo yo voy a hacer estas cosas? Moisés lleva huyendo 40 años del faraón, ¿verdad? Y está huyendo de Egipto por el mismo tiempo. Y de repente Dios dice, quiero que regreses a Egipto. Y Moisés, yo me imagino que decía, oye, no te pases, pues es que el faraón me quiere matar, el faraón quiere hacer esto, ¿cómo crees? Me están buscando, maté a un egipcio, ¿no? Y en este contexto es donde Dios le dice a Moisés, quiero que vayas y hables al faraón. Quiero que le digas que deje ir a mi pueblo. Ahora,
quiero que entendamos esto, y esto es un paréntesis porque la predicación no trata de esto, pero es muy importante que entendamos. Cuando Dios nos libera de algo, lo hace con un propósito. Dios nunca te va a liberar simplemente para que seas libre y hagas lo que quieras. Dios te liberta para que entonces le adores, para que entonces le sirvas. Tiene un propósito y ese propósito es adorar a Dios. Por lo tanto, cuando tú quieras que Dios te libere de algo que estás viviendo en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en relaciones financieras, yo no sé en qué área de tu vida, cuando tú le pides a Dios, Dios, líbrame de esta situación porque sé claramente que no es tu voluntad que yo esté atravesando por este tipo de situaciones. Cuando tú le pidas a Dios, líbrame, también piensa en qué es aquello que vas a tener que empezar a hacer por Dios y cómo le vas a adorar a Dios debido a que te liberó. ¿Verdad? Porque muchos de nosotros nos quedamos en, ok, Señor, libérame, ok, Señor, sáname, ok, Señor, provéeme, ok, Señor, súpleme. Sí, todas estas cosas están bien. Pero el problema es que nos quedamos en esa libertad que se convierte en un libertinaje y hacemos lo que nosotros queremos y por lo tanto perdemos propósito, perdemos visión en nuestra vida. No, Dios no te libera para que olvides su nombre. Hay mucha gente, yo les puedo decir, no voy a decir nombres, pero hay mucha gente que viene conmigo con problemas, con situaciones horrible. Y cuando vienen conmigo, los aconsejamos, oramos por ellos, les damos dirección, les decimos, mira, esto es lo que Dios dice. Y Dios empieza a respaldar su palabra y Dios empieza a cambiar sus vidas y sana a la gente o libera o arregla el matrimonio. Y en cuanto se arregla todo, se olvidan del nombre de Dios. Se van. Se van. Son como los leprosos que no fueron agradecidos. Es gente malagradecida. No hay otra forma de llamarle. No malagradecida conmigo, malagradecido con Dios. Pero me ha tocado que cuando vuelven a tener problemas regresan. Hay gente que me dice, por favor, ¿me podrías dar una llamada? ¿Quieres hablar conmigo? Ven a la iglesia. ¿Me están siguiendo? Se olvidan de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, Moisés en ese momento le responde, ok, supongamos, porque Moisés sí como que, a ver, veamos, ¿no? Supongamos que voy y que digo a los israelitas y al faraón lo que me pides que les diga. ¿Quién les voy a decir que me envió? Dice, ¿a quién le voy a decir al pueblo de Israel que me envió? Y ahí es donde Dios revela su nombre por primera vez. Obviamente Moisés decía, ellos van a querer saber bajo qué autoridad yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Van a querer saber de hecho cuál es el nombre de la persona que me está enviando. No me van a dejar ir simplemente porque yo estoy diciendo. Y en el versículo 14 Dios le contesta y le dice, yo soy el que soy. Di conmigo, yo soy el que soy. Yo soy Jehová, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. En el versículo 15, en la segunda parte del versículo 15 dice: este es mi nombre eterno. Di conmigo, este es mi nombre eterno. El yo soy, el que soy, es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Dios inmediatamente después de que te dice: yo soy el Dios poderoso, el Dios creador, ahora quiero que entiendas que yo soy el Dios que soy. Es lo segundo que Dios quiere que veas. Yo lo vimos la semana pasada. Dios trasciende de la materia, Dios trasciende del tiempo, Dios trasciende del espacio, Dios va más allá. Él no necesita nada para crear las cosas. Y ahora Dios está diciendo: yo soy el Dios que soy. ¿Por qué tenemos que aprender los nombres de Dios? Porque te da el fundamento, te da el cimiento a través del cual tú puedes vivir la vida. Y tenemos que entender qué significa el nombre yo soy el que soy, el nombre Jehová. Ahora este nombre es escrito por 4 letras: YHWY. Nadie hasta la fecha sabe cómo se pronuncia eso. Nadie. De hecho, tuvieron que añadirle algunas vocales para que entonces pudieran pronunciarse. Yahvé. Y Yahvé significa, cuando se traduce al inglés, al español, Jehová, en español, Jehová. ¿Están conmigo? Ese es el nombre que Dios
nos da, y este nombre es muy importante, no solo por la cantidad de veces que lo menciona la Biblia, sino también porque fue como Dios se reveló a sí mismo. El primer nombre que Dios revela a su creación, al hombre, es: yo soy el que soy. Esto es muy importante, pongan mucha atención. Es el primer nombre. El nombre que Él escoge para revelarse no es poderoso, no es Elohim, es Jehová. Es Jehová, es el nombre que habla de la personalidad de Dios, que habla de que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios relacional. ¿Se acuerdan? Dios es un Dios trascendente, que va más allá, que está por arriba, que no puedes amalgamarlo con la creación, que no es parte, que no depende de la creación. Ese nombre, Dios dice: yo soy trascendente, pero también soy inminente. Yo me relaciono con mi creación. Cuando Moisés le dice: ¿quién eres, Dios?, él le dice: yo soy el Dios personal, yo soy el Dios relacional. Lo primero que Dios hace es decirle a su creación: yo me quiero relacionar contigo. Dios necesita relacionarse contigo para que tú llegues a ser la persona que Él quiere que seas. Y esa persona que Él quiere que seas es la perfección, es la culminación, es el clímax de la historia de tu vida. No les queda el 20, ¿verdad? No les queda el 20. El mejor momento de tu vida es la culminación del plan de Dios sobre tu vida. Cuando tú te vas a sentir el más pleno, el más lleno, el que cumplió sus sueños, el que logró lo que quería lograr, es en la culminación de Dios, del plan de Dios en tu vida. Tenemos que relacionarnos con Él. Tenemos que relacionarnos con Él. Si Elohim nos revela que Él es el Dios poderoso, trascendente, inminente, personal, lo que Jehová nos revela es el nombre relacional de Dios, y es un nombre autorrevelado. Por eso esta conferencia se llama Jehová, el Dios que se autorrevela. Él se reveló a nosotros. Por eso podemos decir: yo amo a Dios porque Él me amó primero. Y debido a que te amó primero, Él se reveló a ti primero, porque nadie hubiera podido venir a Dios si no es por Dios. ¿Están conmigo? No es porque eres muy bueno o muy guapo o lo que sea, es porque Dios se quiso revelar a ti, ya que este nombre responde una pregunta. Es relacional porque responde una pregunta, y esa pregunta es, versículo 13, Moisés le dice: ¿quién les diré o les digo que me envió? ¿Quién es el que me envió? Y Dios les dijo: diles que el que te envió es: yo soy el que soy. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿No? Yo soy el que soy. Tenía un amigo que cuando llegó aquí a Estados Unidos, yo lo presentaba con otras personas, les decía: hey, mira, this is my friend, this is Eric. Y volteaba a Eric y les decía: yeah, hi, how are you? This is Eric. Y yo: no es así, nomás diles Eric. Siento que así suena este nombre: yo soy el que soy. Pues ya eres, entonces ¿por qué dices yo soy el que soy? This is Eric. Yeah, this is Eric. Y así como que no era así. Ok, híjole, no cambié el nombre por motivos de... Ok. ¿Están conmigo? Es chistoso lo que Dios está haciendo al usar este nombre. Pongan mucha atención. Lo que Dios está haciendo al usar este nombre, lo que vemos es que está personalmente autorrevelándose a su creación. Es como que la creación fue hecha y de repente Dios dice y te voltea a ver y te dice: yo te hice. Yo soy el que soy. Dios lo crea, Dios lo ve, Dios dice: esto es muy bueno, esto es excelente, hay paz, y de repente viene Dios y les dice: yo soy. Yo soy el que soy. Se revela a su creación. Cuando hablamos de Elohim, podemos entender que estamos hablando acerca del poder de Dios, pero cuando hablamos de Jehová, tenemos que entender que estamos hablando de su carácter. Di conmigo: el carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Quién es alguien? Tú tienes un carácter muy bonito. Ese no tiene un carácter de los 1000, ¿verdad? ¿Cómo dicen? ¿De los 1000 qué? Ay. Exacto, no, ese tiene un carácter de los 1000 chamucos, demonios, no, cruz y que no sea COVID, ¿no? ¿Sí me explico? Hacen eso, ¿verdad? Pero Dios lo que hace a través de Elohim dice: yo soy un Dios poderoso, pero ahora quiero que reveles mi carácter. Soy un Dios que se relaciona contigo. Él te revela quién es Él y cómo es
Él. Génesis 1:1 dice, Dios, Elohim, en el principio creó los cielos y la tierra. Vemos en Génesis 1:1 a Dios creando, valga la redundancia, a la creación. En el nombre de Jehová vamos a ver a Dios relacionándose con su creación, con su creación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente quiere relacionarse con Elohim sin entender que la puerta a Elohim es Jehová. Mucha gente conoce a Elohim o sabe de Elohim, sabe del poder de Elohim, pero no entra en una relación con el gran yo soy. ¿Me está siguiendo? Como iglesia tenemos que tener una revelación de quién es Dios y por eso Dios escoge diferentes nombres. ¿Por qué? Porque Él quiere que no solamente sepas que es un Dios poderoso que puede cambiar tu vida, quiere que entiendas que para que ese Dios poderoso pueda cambiar tu vida, tú tienes que entrar en una relación con Él. Y por eso te dice, yo soy Elohim. Tú tienes que entrar en una relación conmigo. Tienes que ser fiel, permanecer en mí. Ahora, hay varias cosas que nos revela este nombre. ¿Están listos? ¿Están listos? Vámonos a meter más profundo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Acuérdate, tienes que aprender estas cosas. No te me distraigas. No te me distraigas, no te me distraigas. Porque luego, no entendí. No es que no entendí, sino no pusiste atención. No te distraigas. Es más, voltea con tu vecino y dile, cuidadito. Y estás texteando. Cuidadito y estás tomando fotos. Cuidadito y estás chateando, snapcheando, instagramcheando, googleando. ¡Cuidadito! ¿Ok? No, pongan mucha atención, pongan mucha atención. Mucha gente está acostumbrada a que le den lechita en las predicaciones. No, necesitas carnita. ¿Amén? Necesitas alimentarte, crecer unos músculos así como los míos. ¿Ok? Mi conejo, miren. Ahí está. Necesitamos crecer y no vas a crecer con pura lechita diciendo, ay, sí, Dios te ama, no te preocupes, ay, Dios te ama como eres. No, para eso, para empezar, ni es correcto. Dios no te ama como quieres, por eso te quiere cambiar. Dios no me quiere como soy porque me quiere cambiar, porque apesto. ¿Huele? ¿No? ¿Sí me explico? Dios te quiere cambiar, Dios te quiere cambiar. Así que vámonos profundo, vámonos, ¿amén? ¿Listos? Vámonos pues. ¿Qué nos revela el nombre de Jehová? ¿Qué nos revela el nombre del yo soy el que soy? ¿Por qué Dios dice yo soy el que soy? O sea, hello Dios, o sea, es gramaticalmente estás haciendo un pleonasmo. O sea, si estás diciendo que yo soy, pues ya eres. Entonces, ¿por qué es que yo soy el que soy? O sea, ¿cómo Dios? O sea, ¿qué onda? ¿No? El fresa sale ahí, el intelectual. Ok, primero, a través del nombre Jehová, Dios nos dice que es una persona. Él dice, yo soy, yo existo como una persona. Esto es clave porque nos deja ver que no vivimos en una relación impersonal. La evolución, la teoría del Big Bang hablan de una energía que sucedió, de células que se juntaron. ¿Para qué? Para que entonces esta energía generara vida, pero esa energía sigue avanzando. Hay una teoría que dice que la energía no sé qué, no se transforma ni se destruye, sino que, no se destruye. ¿Cómo? No se crea ni se destruye, sino se transforma. Esto nos dice, esta energía nos está diciendo que se transforma. No, Dios te dice, no, yo no soy una energía, yo soy una persona que quiere tener una relación contigo. La evolución está tratando de hacernos personas impersonales, de no tener relación con el Creador, ¿verdad? De no tener relación con nadie. ¿Por qué? Porque fue un accidente, fue el Big Bang. Algo explotó y como se les dije la semana pasada, pues ¿qué fue lo que explotó? ¿O quién creó lo que explotó? ¿Verdad? Y Dios te dice, yo soy, no soy una energía, no es may the force be with you. Obi-Wan Kenobi, ¿ok? No es eso. Dios te dice, yo soy una persona. Esto nos dice que Dios es una persona que existe y no solamente una fuerza que se mueve como lo proponen estas teorías que les acabo de mencionar. Dios es una persona que tiene emociones, intelecto y voluntad. ¿Por qué crees que tú tienes emociones, intelecto y voluntad? Porque Dios nos creó a su imagen conforme a su
semejanza. Él nos dio atributos transferibles, los que Él nos puede dar. Hay algunos atributos de Dios que no son transferibles, como la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Pero lo demás, Dios nos dio parte de sus atributos porque nos hizo a su imagen y semejanza. Tú y yo no podemos tener omnipotencia, ni omnipresencia, ni omnisciencia. ¿Por qué? Porque no somos creadores, fuimos creados. ¿Están conmigo? ¿Seguros? Pongan atención, no se me saquen de la onda. Si tienen preguntas, me dicen, ¿ok? Ahora, lo segundo que Dios nos dice es que Dios es autosubsistente. Digo conmigo, subsistente. Aquí es donde vamos a empezar a hablar palabras raras. ¿Qué es la autosubsistencia? ¿Qué significa esto? Es que una persona existe o habla de esta persona, de Dios, que existe en sí misma. ¿Ok? Vamos a ver esto. Todos me dicen sí, pero no saben por qué. Ahí vamos. Yo también estaba así cuando lo estaba estudiando, así como que, ¿cómo? O sea, sí, pero ¿cómo? Así estaba igualito. Esto significa que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos decir que yo soy el que soy. Nosotros podemos decir, yo existo, ¿verdad? Yo existo. Lo que Dios le está diciendo a Moisés, vean el contexto. Moisés en su debilidad, en sus problemas, en la vida que está teniendo con su inseguridad, en la vida que está teniendo sintiéndose menos tal vez, en todo esto que está viviendo, en esas limitaciones, Dios se muestra a él y le revela y le dice, yo soy el que soy. En otras palabras, lo que le está diciendo es, yo existo en mí mismo. Vean esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que nada contribuye para que Él exista. Nada contribuye para que Él exista, para que Él pueda tener existencia. No depende de nada para existir. ¿Están conmigo? Se los voy a aclarar un poquito más. Ninguno de nosotros podemos decir esto. ¿Por qué? Porque tú y yo existimos porque fuimos precedidos por mamá y papá. Para que tú y yo existiéramos, tuvo que haber algo más que nos diera la vida. Eso fue tu mamá y eso fue tu papá. El hombre y la mujer se unieron y entonces fuiste engendrado. Y entonces, por deseo de Dios, naciste. Dios lo hizo. Por lo tanto, podemos decir que nosotros somos porque ellos fueron. ¿Me van siguiendo? Ahorita nos vamos a poner más claro. Por lo tanto, podemos decir, pero antes los quiero confundir tantito para que cuando les diga la solución digan, oh, ¿ok? Por lo tanto, podemos decir que nosotros somos porque ellos fueron. Podemos decir, yo existo porque ellos existieron. De forma que yo existo porque ellos existieron. Es por esto que no podemos decir yo soy lo que soy porque nuestros padres contribuyeron en nuestra existencia. Lo que Dios está diciendo es yo soy el que soy porque no dependo de nada ni de nadie para existir. Nadie contribuyó en mi existencia. Yo soy el que soy. Una de las cosas que Moisés le dice a Dios, dice, pero Dios, yo soy tartamudo, y Dios voltea y le dice, ¿quién te hizo los labios? Lo que Dios está diciendo es, yo soy el Dios poderoso que está entrando en una relación contigo y tienes que entender que yo no dependo de nada ni nadie. No hay circunstancias, no hay cosas que tengan que suceder para que mi voluntad sea hecha. Cuando yo lo hablo, suceden las cosas porque yo soy el Dios todopoderoso, el creador, el alfa, el omega, el principio y el fin. Tienes que entender que yo soy autosubsistente. Nada, no necesito nada para que entonces yo pueda ser, y al ser puedo enviarte a hacer aquello que tú no puedes hacer debido a tus problemas y a tus pecados, debido a que has sido deformado, debido a que has perdido tu confianza, debido a que has perdido tu pureza, debido a que has perdido aquello que yo te di cuando te engendré, cuando te deseé. Ahora yo, debido a que te llamo, y ahora yo, que debido a que te salvo, yo puedo enviarte y no hay nada que te limite a hacer lo que yo te he llamado a hacer, porque yo no dependo de nada para hacer que las cosas sucedan en tu vida. Amén. ¿Sí me entendieron o pareció trabalenguas? Entonces, sí, pareció trabalenguas. ¿Sí me entendieron? ¿Están conmigo? De hecho, tú y yo existimos
debido a que hay cosas externas. O sea, ¿verdad? Fuera de nosotros que nos permiten existir. Tú y yo podemos existir porque hay oxígeno. Pero que te quiten el oxígeno, ¿verdad? Que te lo quiten. ¿Y qué va a pasar? El oxígeno contribuye a mi existencia. La comida en los campos contribuye a mi existencia. La gravedad contribuye en tu existencia. Te mantiene arraigado al suelo, que hay algunos que tienen el ego tan grande que sí se le está elevando. ¿Ok? Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: diles que te envía aquel que no tiene que buscar algo afuera de sí mismo, ya que Él se completa en sí mismo. ¡Wow! Imagínate eso. ¿Lo están siguiendo? ¿Sí me estás entendiendo, brother? ¿Tienes cara de what? ¿Sí? Imagínate que Dios te diga: yo te envío a hacer esto, yo te he llamado a ser la iglesia, yo te he llamado a resplandecer en medio de las tinieblas, yo te he llamado a ser luz, yo te he llamado a ser la sal de la tierra, yo te he llamado, yo te estoy poniendo esto, yo te voy a prosperar, yo voy a hacer que tú y tu familia sean salvos, yo voy a renovarte todo, a regresarte todo lo que el diablo te ha robado, porque son las promesas de Dios. Imagínate que Dios te diga eso y tú entiendes perfectamente que Él no necesita ni nada, ni de nadie, ni de que nada pase para poder hacer lo que Él desea hacer. Es autosuficiente. La segunda cosa que este nombre nos revela es que Él es autosuficiente. Autosuficiente. Por lo tanto, su autosubsistencia, ¿ya entendimos autosubsistencia? ¿Sí lo entendimos? No necesita nada para que Él pueda existir, porque Él existe en Él mismo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Salieron de Él lo creó, Él lo necesitó. ¿Se acuerdan el exilión que les dije la semana pasada? Que es lo que describe, el término describe que Dios creó todo de lo que es visible, de lo que no es visible, de lo que no existía. Dios no depende de la materia, por eso Dios trasciende la materia. Dios no depende del tiempo, Dios no depende del espacio. Dios hace lo que Él quiere. Simplemente lo único que tiene que hacer es hablar. Por lo tanto, su autosubsistencia también nos revela su autosuficiencia. ¿Están conmigo? Lo que significa que Dios es la única persona, di conmigo, la única, que verdaderamente puede decir que es independiente en todo el universo. Él es el único que es independiente. ¿Qué es independiente? Pues que no dependes de alguien más. Independiente. ¿Están conmigo? Es independiente. Ahora, Él es la única persona verdaderamente independiente en el universo porque Él es autogenerable. O sea, que de Él surgen todas las cosas. Estoy hablando de autosubsistencia, autosuficiencia. Él solito puede hacer todo lo que Él necesita. Y Él es autogenerable, que de Él sale todo. Él genera, ¿ok? Y le ponemos el nombre auto porque es de Él sale todo. ¿Estamos bien? ¿De qué me sirve saber todo esto en medio de mis problemas? Porque es tu sustento, es tu fundamento, es el cimiento en el cual tú te paras, es el cimiento en el cual Dios quiere que nos paremos para entonces ejecutar el llamado que Él nos ha dado y para entonces ser lo que Él nos ha llamado a ser. Es lo que estamos viendo a Moisés, alguien roto, a un asesino, alguien que huyó, alguien que es perseguido, alguien que encontró después de ser un príncipe, llegó a ser un pastor de ovejas en el desierto. ¿Verdad? En esa situación Dios necesitaba decirle a Moisés: yo soy autosustentable, yo soy autosuficiente y yo soy autogenerable. Yo genero todas las cosas, ve y dile. O sea, lo que Moisés estaba a punto de hacer, golpear el agua y que se convirtiera en sangre, llamar a las plagas, ¿verdad? Las ranas y las moscas, ¿verdad? Hablar, hacer todas estas cosas, lo que él iba a ser llamado a hacer, tenía primero que tener la revelación de quién era Dios. Moisés no se pregunta: bueno, ¿y de dónde va a sacar Dios la sangre para ponerla en el agua? Dice, Él es autosustentable, autosuficiente y autogenerable. ¿Me van siguiendo? ¿En qué te identificas con Moisés? Que todos estamos rotos, pero el llamado y la visión que Dios nos ha dado sigue vigente. Sé un real sacerdocio,
y una nación santa, para que demuestres al mundo quién soy yo y cómo soy yo. El llamado no ha cambiado, no cambió con Israel. Fue el mismo llamado. Dios levantó a Israel para hacer lo mismo, ser un real sacerdocio y una nación santa. Dios levantó a la iglesia. ¿Por qué? Porque Israel falló en reconocer a su Mesías y entonces Él levanta a ¿quién? A su iglesia. Y a su iglesia le da el mismo llamado. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es inconmovible, no se mueve, no cambia, es inmutable. Pero está roto, perseguido, acusado. Tal vez has asesinado. Espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. La muerte no solamente puede ser física, has matado con tus deseos. Y en ese contexto, con tu familia rota, con tu matrimonio roto, con tu esposa rota, con tus hijos rotos, en ese contexto Dios te dice, entiende que yo puedo cambiar todas las cosas simplemente con hablarlo. Entiéndelo. Entiéndelo. Él es autogenerable porque de Él surgen todas las cosas. Es como el sol. Dios usa el sol para ilustrar este concepto de autorregeneración. ¿Cuántos conocen el sol? Nada más tú no, bro. ¿No? ¿Los electricistas no lo conocen? Hay que orar por él, pobrecito. Todos conocemos el sol, ¿verdad? Todos conocemos al sol. ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿Les cuesta tanto trabajo levantar la mano? Órale, Omarcito, la mano, el brazo así, que se te ore, brother, eso, así. Eso, gracias, Omarcito. Aplauso, Omarcito, amorcito, eso. ¿Sí me explico? Es que no vino Chomino, brother, te tocó. Ok, vean esto, el sol, todos conocemos el sol. Al sol no le tienes que echar gasolina. Al sol no le tienes que poner leñita. El sol brilla. El sol está quemándose constantemente. Está cambiando, ¿verdad? Sí cambia, pero el sol brilla. El sol está haciendo aquello que Dios decidió que el sol hiciera. Está llevando a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. No lo tienes que prender, no lo tienes que recalentar. No lo tienes que calentar a la luz, no le tienes que poner paneles solares para que solito se... No. Este sol es la ilustración que Dios nos ha dejado para que entendamos el concepto de autogeneración. El sol tiene dentro de sí mismo todo lo que necesita para existir. Los gases, el calor, constantemente Él está haciéndolo. Todo lo que se necesita para aquello, para lo cual fue creado para ser. El sol tiene todo aquello para hacer lo que es llamado a ser, porque el sol se regenera, se autogenera. ¿Están conmigo? Dios lo creó, Dios lo llamó a existencia, pero le dio las características, los atributos para que este sol se autorregenerara y diera luz y diera calor e hiciera lo que Dios le llamó a hacer. ¿Están conmigo? Ahora, lo que Dios está diciendo es que Él es autogenerable. Por lo tanto, su autosubsistencia también incluye su autosuficiencia, la cual nos recuerda que Él es eterno. Él no solamente está haciendo esto, le está diciendo a Moisés, yo soy autosubsistente, no dependo de nada, soy autosuficiente, yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer, yo soy autogenerable, yo puedo generar todo lo que necesito para que haga lo que quiero hacer. Por eso Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Por eso Él dijo, sepárense las aguas y las aguas se separaron y salió la tierra. Por eso Él dijo, produzcan los campos, produzcan las bestias y producieron. Por eso dijo, los chilangos llenen la tierra y decimos, o los mexicanos más bien, también los venezolanos, ahí no se hagan, que también, yo sé que también, ¿ok? Somos bien obedientes. ¿Están conmigo? Ahora, cuando hablamos de su eternidad y que Él tiene una eternidad que es inmutable, di conmigo inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Di conmigo, no cambia, no cambia. Inmutable significa que no cambia. Dios nos revela a través de su nombre Jehová, yo soy el que soy, nos revela a través de este nombre que Él no cambia
en su esencia. Tú y yo estamos cambiando constantemente. Nos expandimos y nos encogemos, ¿verdad? Nos salen ¿cómo se llaman estas? Las patas de gallo, ¿verdad? Te salen las patas de gallo. De repente se te sale algo de aquí del pantalón y dices, ¿qué onda? Métete. Ay, ¿dónde andas, no? Estamos cambiando constantemente. Dios no cambia. Tú y yo envejecemos. Bueno, yo no le digo así, yo le digo nos hacemos más sabios, más interesantes, como el vino. Entre más añejo, más sabroso, mejor buque, mejor calidad, ¿ok? Nomás tápalo bien y dale el mantenimiento que necesita porque no se amarga. Y ahorita muchos, ya entendí. Sí, ¿no? La dejé destapada en la noche, mi amor. Desde ahora en la noche pura cobija. ¿Sí, no? Oye, pero tengo calor, te tapas. ¿Ok? Si no, cuando no le pones ahí en la luz, ok, ya me entendieron, ¿no? ¿Ok? Te tapas, vieja, te tapas, ¿ya oíste? ¿Ok? Ahora, Dios no cambia. Él es, pon atención, ahí les va, pónganse atención porque les va a doler el cerebro, ¿va? Dios no cambia, Él es el que era y será el que es. Y todo se coge. Él es el que era y será el que es. Porque Dios no cambia. Para Dios no hay futuro ni pasado, para Dios es presente. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos limitados al espacio, al tiempo y al espacio. Dios no está limitado en el tiempo y el espacio, porque Él trasciende el tiempo y el espacio. Por eso Él es Elohim, el Dios Todopoderoso. Para Dios no hay futuro ni pasado, para Dios siempre es el presente. Es muy difícil de entender, pero si quieres entenderlo, cuando te mueras le preguntas. Pero es la realidad. Dios habita en lo que sería para nosotros el presente, porque Él habita en la eternidad. ¿Están conmigo? Dios no cambia, Él es el que era y será el que es. Porque el yo soy es un indicativo de tiempo presente. Cuando Moisés le dice, ¿quién le digo que me envía? Diles que te envía, yo soy el que soy. No le dijo, diles que te envía, yo fui el que seré. Dijo, no, diles que te envía el yo soy el que soy. Es tiempo presente. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Por lo tanto, para Dios, nada es imposible. El único que puede cambiar tu pasado es el Dios que trasciende el tiempo y el espacio. El Dios que es autosubsistente, el Dios que es autosuficiente, el Dios que es autogenerativo, el Dios que es inmutable. Él puede introducirse en el tiempo porque es presente, es relacional y puede cambiar tus heridas del pasado para que seas libre en tu presente y disfrutes tu futuro. Amén. Este Dios inmutable te dice, yo soy. Pero yo hice esto, yo maté a este, es que yo huí, es que yo fui perseguido, es que yo fui señalado, es que a mí me violaron, es que me hicieron aquello o esto. Y dice Dios, yo soy. Tú estás limitado al tiempo, pero yo no. Y yo te he llamado. Y yo voy a hacer y voy a generar lo que necesite hacer para que tú llegues a ser lo que yo deseé que fueses. ¿Por qué? Porque aquel que empezó la buena obra en ti la terminará. ¡Wow! Es increíble. Increíble. En otras palabras, Dios siempre es ahora. ¿Amén? Digo conmigo, Dios es ahora. Por eso Dios quiere que lo experimentes hoy. Ay, pues a ver si mañana, Señor, estás conmigo, si tienes un tiempecito, Señor. Cuando tú quieras, mi Jesús. Sí, lo va a hacer cuando Él quiera, no le tienes que decir. O sea, no le tienes que dar la oportunidad. Pues cuando tú quieras, Dios, no así como Dios. No, Dios lo va a hacer cuando Él quiera, pero Él está presente contigo en todo tiempo. Dios es siempre ahora. Dios nunca dejará de ser relevante. Nunca.
Mucha gente dice, es que la Biblia es irrelevante porque el mundo ha cambiado y las cosas han cambiado y la sociedad ha cambiado y hay tantas filosofías. Eso ya es irrelevante, ya no tiene importancia, ya dejó de ser efectivo, es lo que significa la palabra irrelevante. ¿Están conmigo? Ya dejó de ser efectivo, ya no tiene importancia, ya no sirve para nada. Y Dios dice, no, yo soy ahora y por lo tanto soy relevante para lo que estás viviendo. Y no solamente soy relevante, soy la única opción, soy el camino, la verdad y la vida. Soy el único, yo soy el que soy el que soy. ¿Por qué? Porque siempre es ahora mismo. En 1000 años, para nosotros, para Dios es ahora. Y todos están así con la cabeza de, ay, espérate, ya estuvo, ya, sácamelo, ya estuvo. Así me pasa cuando voy al seminario y mis maestros se ponen a hablar así, peor, no más bien peor. Y yo así, ¿qué? No, yo me quedo así como, y en inglés, hijo, you are, o you, o yous, porque es plural. Yous es plural, ¿ok? No es we, es yous. You, yous. ¿Están conmigo? ¿Cómo se me ocurren tantas tonterías? Bueno, Señor, perdóname. Número 5. ¿Qué pasó, Oscarín? La batería, el número 5. Ok, número 5. Significa que es el Dios que se autorrevela. Di conmigo, es el Dios que se autorrevela. Yo soy el que soy, por lo tanto, no soy necesariamente lo que tú quieres que sea. Puedes dibujar a Dios, puedes hacerte una idea acerca de quién es Dios, puedes hacerte un sueño acerca de lo que quieres que Dios haga y acerca de tus mejores razones por lo cual Dios tiene que ser como tú quieres que Él sea. Pero cuando Dios dice yo soy el que soy, lo que nos está diciendo es yo soy lo que yo soy, no lo que tú quieres que yo sea. No soy de la manera que tú me defines, al menos que me definas como el yo soy. Yo no soy de la manera que me definas, a menos que me definas como el gran yo soy. Por lo tanto, si queremos saber quién es Dios y cómo es Dios, yo soy es el que me tiene que decir quién es Él. ¿Están conmigo? Pobre del que está traduciendo, Belinda, sorry. Te lo tiene que revelar. No le podemos decir quién es Él. ¿Por qué estamos aprendiendo de los nombres de Dios? Porque Él nos tiene que decir quién es Él. Para que dejes de orarle a alguien que a lo mejor ni es Él. Para que dejes de confiar en alguien que a lo mejor no es Él. ¿Amén? Hay mucha gente que le da el dinero a Dios. Dice, Señor, yo te di una ofrenda para que me sanes. Y Dios dice, pues bueno, viene la ofrenda, pero pues no te quiero sanar. ¿Por qué? Porque esa enfermedad te va a hacer conocerme de una manera que nunca me has conocido. Pero necesitas tiempo en esa enfermedad. Pero se han formado una idea de que si ellos hacen o le tuercen el brazo a Dios o lo sobornan o lo amenazan o se enojan con Él o le dejan de hablar, entonces Dios va a decir, ay, sí, perdóname, mi hijo, ya háblame, sí, ándale, sí, júntalas de nuevo, júntalas, no así de amigos. No, o sea, ¿sí me explico? Dios es soberano. Él es autosuficiente, Él es autosubsistente, Él es autogenerable, Él es inmutable, Él es el que es. Tú y yo no podemos hacer nada más que aceptarlo como Él es. Y cuando le aceptas como Él es, empiezas a vivir verdaderamente libre de tus falsos conceptos. Por lo tanto, si tú y yo queremos saber quién es Dios y cómo es Dios, yo soy el que soy. No lo tiene que revelar Él. No le podemos decir quién es Él o quién debe ser Él. Nosotros nos encanta decirle a las personas quiénes son. Ay, tú eres un alcohólico. Ay, tú eres un borracho. Ay, tú eres esto. Ay, tú eres aquello. Nos encanta ponerle nombres a las personas y cuando aún los vemos y los dejamos de ver por 20, 30 años y los volvemos a ver, tenemos el mismo concepto de ellos. Ay, este es bien enojón, este es bien flojo, este es bien, este cuate yo ni le ayudo. Y no les damos la oportunidad de cambiar.
Cuando la Biblia dice que nosotros estamos cambiando constantemente, y más si tienes a Cristo, Dios te transforma no a tu imagen o a una mejor versión de ti, sino a la versión que Él quiere que seas, que es como Él. Que seamos transformados de acuerdo a su imagen y conforme a su semejanza. Dios quiere transformarte, pero tú necesitas acercarte a Él. Amén. Nos encanta ponerles etiquetas a las personas. Tú eres esto, tú eres aquello. Tú y yo no podemos hacer eso con Dios. Aunque sea la norma en la tierra, tú y yo no podemos hacer eso con Dios porque Dios es el que es, no cambia, es inmutable. Ahora yo sé que muchos me van a salir aquí, los inteligentes que van a decir, bueno, si Dios no cambia, ¿por qué Dios se arrepiente cuando arrepentir significa cambiar? Porque dice la Biblia que Dios se arrepintió. ¿Sí o no? ¿La Biblia han leído algún pasaje que dice Dios se arrepintió? Dios se arrepiente. Dios se arrepintió, ¿verdad?, de destruir a Nínive. Pero entonces Dios no es inmutable. No que Dios no cambia, pero cambió de opinión. Ah, caray. Y todos empezamos así como que, la neta. La Biblia es para que la estudiemos. No nada más para que la leamos y te digas, pues no sé por qué dice aquí esto y esto. Pues la verdad no sé, pero pues así dice. No, Dios quiere que le entiendas. Dios quiere que le comprendamos. Acuérdense lo que les dije el mes pasado. Dios quiere que le conozcamos de la manera que Él quiere que le conozcamos. ¿Cómo era esa manera? Ya ni se acuerdan. El que se acuerde ahorita le doy un abrazo bien grande. ¿Cuál era? ¿Qué? Entenderle, tener una relación con Él, comprendiendo cómo obra en la tierra, que es con qué, amor, derecho y justicia, y al final ¿qué? Que conozcamos el plan que tiene para la tierra. Eso es como Dios quiere que lo conozcamos. ¿Se acuerdan? Sí, yo lo tenía en el punta de la boca, yo sí me acordaba, ¿verdad? Dios quiere que lo conozcamos de esa forma. Ahora, ¿por qué podemos decir que Dios es inmutable, que no cambia? Y vemos en la Biblia varias citas que dicen que Dios cambió. Dios se arrepintió con Nínive. No destruyó a Nínive. Dios iba a destruir a Israel y cuando Dios escuchó a Moisés, Dios se arrepintió, Él cambió. La palabra arrepentirse significa cambiar. Ahora sí, si la Biblia dice que Dios no cambia, de hecho la Biblia dice que Jesús tampoco cambia. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios no cambia, ¿qué es lo que estamos viendo? Si Dios es inmutable, si una de sus características, si uno de sus atributos es que Él no cambia, que lo que dijo lo va a hacer, que lo que prometió lo va a cumplir, ¿por qué entonces, si Jesús, la Biblia dice que Jesús no cambia, por qué entonces vemos versículos en la Biblia de que Jesús, o de que Dios se arrepintió? ¿Por qué vemos en la Biblia que el Dios inmutable cambia? Vamos a analizarlo. ¿Quién la respuesta? Esto está impresionante. Pongan mucha atención porque esto nos va a dar luz impresionante para nuestras vidas. Pongan mucha atención. Santiago 1:17. Con esto voy a terminar después de como 2 horas, ¿ok? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de ¿en quien qué? No hay cambio, di conmigo, ni sombra de variación. Él está hablando de las lumbreras celestes, está hablando del sol y de las estrellas. La luna refleja la luz, no es una lumbrera, ¿verdad? Pero creó las lumbreras, el sol y la luna. Pero estamos hablando del sol y las estrellas. Ahora, el sol dice que Dios lo creó. Dice, de hecho, define que es el padre de las luces, el padre del sol. La razón por la cual el sol puede ser el sol y funcionar como el sol, que no cambia, que constantemente está haciendo aquello que Dios le ha llamado a hacer. La razón por la cual el sol no cambia es porque su fuente de sustento viene de el Padre. El sol se mantiene caliente porque Dios lo creó para que se autorregenerara. Esta es la naturaleza de el sol. ¿Están conmigo? Ahora, pero la Biblia también nos dice que no hay cambio ni sombras de variación. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Está hablando de Dios. Pero entonces también, si Dios es una imagen de la autorregeneración de Dios, ¿por qué entonces vemos sombras en nuestras vidas? ¿Por qué vemos sombras? ¿Por qué el mundo se divide en 12 horas de oscuridad y en 12 horas de día si dice que estas lumbreras no cambian?
¿Por qué si dice que no hay sombra de variación, por qué entonces vemos sombras? Porque aunque el sol no se mueva, aunque el sol sea constante, la tierra gira. Y dependiendo de la posición de la tierra, cuando empieza a girar, si el sol está de este lado, veamos esta luz, es el sol. Si yo me pongo de frente al sol, la luz me va a iluminar, pero si me pongo de lado, solamente va a iluminar esta parte y voy a tener sombras. Pero la Biblia dice que no hay sombras de variación. Y si me volteo, no voy a tener luz en mi cara, la voy a tener en mi nuca. Pero si me volteo, si me explico, cuando está girando la tierra, empieza a haber sombras y empieza a haber luz, pero la Biblia me dice que no hay cambio ni sombra de variación. ¿Por qué entonces pasa eso? ¿Por qué entonces hay noche? La razón por la cual tú y yo experimentamos esto no es porque el sol cambie, entiéndelo, sino porque la tierra está en constante movimiento. Es por esto que podemos decir que lo que crea la oscuridad en la tierra es el movimiento de la tierra, no el movimiento del sol. Inmutabilidad. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no se mueve. Lo único que pasa, ¿verdad? El sol es consistente y siempre está haciendo aquello por lo cual fue creado. Nunca se ajusta porque el sol es lo que es, lleno de fuego y de luz. El problema es que la tierra siempre se está moviendo. ¿Me van siguiendo? ¿Me están entendiendo? Ahora, algunos podrían decir que algo andaba mal con el sol cada 12 horas. De hecho, los aztecas hacían sacrificios humanos para que volviera a salir el sol. Cuando había eclipses, ¿verdad? Salían como locos y hacían sacrificios humanos. ¿Para qué? Para que saliera el sol. ¿Por qué hacían esto? Porque pensaban que algo estaba mal con el sol y ellos tenían que hacerlo vivir en vez de dejar que el sol fuera e hiciera lo que fue llamado a hacer. Simplemente la tierra se estaba moviendo. La verdad es que no hay nada malo con el sol. Si tú empiezas a moverte, entonces empezarás a experimentar que la tierra siempre está en movimiento. Lo entenderás que ese es el problema. Ahora la Biblia dice que Él es el que es. Él dice: yo soy el que soy, no cambio, soy inmutable, es inmutable. Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿cómo es que Dios cambia su manera de pensar? ¿Cómo es que se arrepiente de algo? ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar su pensamiento sin cambiar su pensamiento. Déjenme les explico esto. Dios puede cambiar su pensamiento sin cambiar sus pensamientos. Dios cambia sus decisiones sin cambiar sus decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a movernos. Cuando Dios te llama y Él te dice: yo te he llamado para que tengas vida y vida en abundancia. Cuando Jesús dice: yo morí en la cruz del Calvario para darte vida eterna, pero no solamente quiero que tengas vida eterna, quiero que vivas abundantemente, que experimentes prosperidad en tu vida, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu vida total. Que llegues en la noche y digas: Señor, gracias, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Él quiere que experimentemos un ambiente de paz, un ambiente donde estemos plenos, un ambiente donde si hay circunstancias, hablando en la tierra, no es nada más en el cielo, donde hay problemas, donde hay escasez, donde hay enfermedades, donde hay pandemias. Dios quiere que tú y yo vivamos en paz a pesar de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Él no cambia y Él prometió guardarte. Él oró, Jesús le dijo a su Padre: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, pero te pido que les guardes. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el castillo fuerte, tu Dios en quien confías. Yo soy tu estandarte, yo soy tu galardón, yo soy el que te bendice. Jesús lo dijo. El problema es que nosotros nos movemos de lo que Dios te llama. Dios nunca cambia su pensamiento. Dios va a llamar pecado al pecado. Él no cambia, pero Él puede cambiar su pensamiento sin cambiar su pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios cambia sus decisiones sin cambiar sus decisiones porque nosotros empezamos a movernos. De la misma manera que gira la tierra y crea sombras de obscuridad, de la misma manera nosotros nos movemos y creamos sombras espirituales en nuestras vidas cuando le das la espalda a Dios. Cuando empiezas a hacer y a buscar cosas que Dios no quiere que busques. Cuando empiezas a buscar alternativas para felicidad, para prosperidad, para amor, para arreglar tus problemas. Cuando empiezas a buscar consejo en tu mejor amiga en vez de buscar consejo en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo puede.
empieza a experimentar tinieblas en tu vida espiritual. Lo empiezas a traer. Pensamos que Dios se ha movido, pero la realidad es que Dios no se ha movido, simplemente se ajustó a tu movimiento. Dios sigue brillando. Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera venir a mí, tome su cruz y niegue a sí mismo. Dígame, el que tiene sed, beba de esta agua y nunca más tendrá sed. Búsquenme, buscadme y viviréis. Y Dios está ahí. Pero nosotros giramos y empezamos a experimentar tinieblas y cosas. Dios se arrepintió de destruir a Nínive, no porque Él cambió su pensamiento, sino porque Nínive se apartó de su pecado y se volvió al Padre. Y entonces la luz brilló sobre de ellos. Iglesia, deja de ser negligente en tu vida y voltéate a tu Cristo. Y entonces te alumbrará su luz. Wow. Wow. Cuando le das la espalda a Dios se crean sombras no porque Él se movió, sino porque tú te moviste. Cuando la Biblia nos dice que se arrepintió de hacer lo que iba a hacer, no lo hace porque cambió de opinión, sino lo hace porque tú y yo empezamos a girar para alinearnos con Él y para hacer lo que Él siempre ha deseado. Cuando dice, Señor, aquí están mis deseos, mis anhelos, mis sueños, aquí está lo que yo quiero, aquí están mis pecados, Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres. Te empieza a alinear. La luz de Cristo te alumbra. Así que no tratemos de hacer que Dios cambie. Simplemente empecemos a girar hacia Él y entonces empezaremos a ver a Dios brillando, al sol brillando. Del versículo 1 hasta del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 23, en Génesis, Dios habla de sí mismo como Elohim. A partir del 24, Él introduce el nombre Jehová. Y después de haber estado en Éxodo con Moisés, quiero que regresemos rapidísimo en esto para cerrar. No lo tengo en mis notas, pero se los quiero decir. Dios introduce su nombre y dice, yo soy el que soy. Autosubsistente, autosuficiente, autorregenerable, inmutable, personal, inminente. Y está hablando con Moisés. ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? En el capítulo 3, cuando todo se llena de tinieblas, cuando todo se rompe, cuando todo es destruido, después de tener un Génesis 2 que se conoce como el Shalom de Dios, la paz perfecta de Dios después de haber hecho su creación, viene el capítulo 3. Inmediatamente en el capítulo 3, en el versículo 1 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Inmediatamente antes de esos versículos, durante ese capítulo, no los voy a leer, pero Dios se empieza a revelar no solamente como Elohim, se empieza a revelar como Elohim, Jehová Elohim, Dios el Señor. Si tú quieres saber cuando la Biblia se está refiriendo a Dios como Jehová, es cuando dice Señor con todas las letras mayúsculas. Cuando dice la Biblia Dios el Señor en el capítulo 2, lo que tú estás viendo es que Dios se está refiriendo a sí mismo como el Dios poderoso, pero el Dios relacional. Él dice, yo soy Elohim, Jehová Elohim, Dios el Señor. Inmediatamente todo lo que dice, y Dios el Señor hizo esto, y Dios el Señor hizo aquello, y Dios el Señor habló con Adán, y Dios el Señor, y Dios el Señor, y Dios el Señor. Y vean lo que pasa.
Hablamos del sol, hablamos de su luz, hablamos de Dios, hablamos de cómo empezamos a experimentar sombras y tinieblas en nuestras vidas cuando nos volteamos del sol. Vean lo que pasa en el capítulo 3, vean lo que hace Satanás, vean lo que Satanás ha estado tratando de hacer y aún ha logrado hacer en tu vida y en mi vida por muchas veces. Inmediatamente fue con Eva y le dijo, ¿es cierto que qué? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, que Jehová Elohim, ¿qué? Había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comeráis del árbol del huerto. ¿Qué es lo que hizo la serpiente? Removió a Jehová del contexto. Removió al Dios relacional del contexto. ¿Por qué? Porque a Satanás no le importa que tengas religión y busques a un Dios poderoso mientras que no lo conozcas. Lo que hizo Satanás fue decirle, a ver, Eva, para empezar, no es Elohim, Jehová, es Elohim. ¿Y qué hizo Eva? Es cierto, Elohim nos dijo que no comiéramos de esto. Inmediatamente Eva le fue robada su relación con Dios. Eva empezó a girarse. Empezó a dejar de reconocer que su Dios es Elohim, Jehová, el Dios poderoso, el Dios que se relaciona con su creación. Y en ese momento entró el pecado a la tierra. El momento en que entran las situaciones difíciles en tu vida es cuando te giras del llamado que Dios te ha llamado a hacer. En el momento que decides no conocer a Dios como Dios quiere que le conozcas. En este día Dios te está diciendo, yo tengo todo lo que se necesita. Yo soy todo lo que necesitas. Amén.